Buenas noches, compañeras y compañeros. Les mandamos un saludo desde el Programa Laboral de Desarrollo. eh, en esta oportunidad para desarrollar la primera clase virtual del curso de mecanismo de reclamación. Tuvimos la reunión presencial en Piura el domingo último y hemos querido complementar esa sesión con una sesión virtual que refuerce un poco los temas que tocamos en esa oportunidad, pudiendo explicar ahora con un poquito más de detalle y con ayuda gráfica los conceptos que estuvimos trabajando sobre los mecanismos de reclamación. Por otro lado, también es la oportunidad de invitar a otros afiliados o dirigentes que no pudieron estar con nosotros en Piura y que puedan de alguna manera escuchar la clase que se impartió y pueda ser compartido por todos ustedes. Bueno, entonces un poco comencemos. La primera parte de este curso de formación de mecanismos tenía que ver con un poco la revisión del contexto en el que se dan las actividades que ustedes desarrollan, ¿no es cierto? Y donde también en el marco de ese contexto nosotros hemos planteado la posibilidad de explorar si ustedes pueden integrar estos mecanismos de reclamación no judicial como parte de su estrategia, de sus estrategias de defensa de sus derechos. Entonces, un primer tema que habría que mirar es el tema de el contexto, ¿no? El contexto, ¿cómo estamos, no? De lo que conversamos el otro domingo, es claro que hay una característica que une a la mayoría de nuestras empresas y al trabajo que nosotros realizamos dentro de ellas, ¿no? Y eso es que nuestras empresas están dirigidas a producir productos fundamentalmente dirigidos al mercado internacional de fruta fresca y hortalizas en algunos casos también fresca, ¿no? Entonces, primero, el tipo de producto. Segundo, la dirección y el destino, ¿no es cierto? Hacia dónde va la producción de nuestras empresas, ¿no? El Perú exporta la mayoría de los productos de agroexportación que se están generando en las empresas donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces el 90-95% de la producción agroindustrial peruana está saliendo al extranjero eh, y somos pues en general un sector, por eso se le dice no solo agroindustrial, sino agroexportador, ¿no? Porque la mayoría digamos, de la producción se dirige hacia el exterior. ¿Hacia dónde y qué cosa es lo que producimos, ¿no? Entonces, como decíamos, el sector peruano produce fruta fresca y ahí vemos en el gráfico cuáles son los sectores o los tipos de productos que en este momento están liderando esa oferta exportable de Perú. Porque estos productos cambian en el tiempo, ¿no? Si viéramos y retrocediéramos 10 años, es probable que este gráfico sería distinto. Sin embargo, en este momento es el arándano el que está liderando, ¿no es cierto?, las exportaciones de productos frescos peruanos, siguiéndole la uva, en tercer lugar la palta y ya en menor volumen el mango, mandarina, banano, granada, limón, higo y también naranja, ¿no? Lo que se ha visto en el 2022 en general es que ha habido una recuperación, una mejora en la mayoría, en algunos casos han estado también estables, pero en general el sector agroexportador ha sido uno de los sectores que ha estado creciendo. ¿Dónde exportamos? ¿A dónde van los productos que nuestras empresas exportan, no? Entonces, esa información también la tenemos aquí. La mayoría de esos productos van primero al mercado de Estados Unidos, en segundo término al mercado de la Unión Europea
y le siguen después el mercado de China, América Latina, el resto del mundo, ¿no? Siendo China, digamos, un mercado importante para algunos productos, sin embargo, son los mercados americanos y los mercados europeos los que están de alguna manera recibiendo, digamos, el contingente principal. Y eso es importante saberlo cuando vamos a hablar de mecanismos. Entonces, nuestro sector es un sector fundamentalmente exportador y en las actividades del comercio internacional, que se le dice, donde están las exportaciones e importaciones, hay muchos actores que están operando, ¿no? Desde las compañías, la logística, los traders, los intermediarios, ¿no? Hasta llegar finalmente a los propios clientes. Una de las cosas que ha quedado bastante claro en los últimos años ha sido la necesidad de muchos de estos actores, sobre todo los que compran bienes y servicios a países como el Perú, de tratar de garantizar que los productos que le llegan a esos países, eh, bueno, reúnan una serie de condiciones que son las requeridas de alguna manera para los mercados o los consumidores finales. Esas condiciones hace unos años solo se referían a condiciones técnicas, a condiciones sanitarias, a características del producto, tamaño, color, en fin. Hoy día las exigencias no solo son de esa naturaleza para el sector de alimentos, sino que también integra otras dimensiones de carácter social y otras dimensiones de carácter laboral. Es decir, el comercio internacional, los actores del comercio internacional, los clientes, los compradores, los traders, los intermediarios que compran nuestros productos para revenderlos o para venderlos de manera directa, exigen también a las empresas peruanas que cumplan una serie de requerimientos y estándares que son adicionales a los que ya las empresas tienen como obligación en el Perú de cumplir. O sea, las empresas peruanas deben cumplir pues las normas peruanas, ¿no es cierto? Adicionalmente ahora, como eres parte del comercio internacional, eres parte de una cadena de suministro internacional, se agregan nuevas exigencias, ¿no? Esas exigencias están conocidas o reconocidas como estándares internacionales, ¿no? Una serie de normas y requisitos que junto con los contratos comerciales hoy día las empresas tienen que de alguna manera cumplir. ¿Y eso por qué? Lo hemos conversado porque, digamos, estas empresas en los países, en Estados Unidos, en la Unión Europea, no conocen pues a las empresas peruanas, ¿no? O a las empresas colombianas, o a las empresas de Asia, ¿no? Sin embargo, les parece interesante los productos que venden, pero no saben en realidad si es que estas empresas en sus países de origen tienen un cumplimiento de alguna manera de la normatividad nacional, también de los estándares internacionales. Debido a esta incertidumbre y la preocupación de los compradores de tratar de adquirir productos que no tengan problemas, que no estén contaminados por problemas o de distinto tipo o incumplimiento de distinto tipo que podrían tener las empresas, es que estos compradores internacionales exigen ahora en la cadena a quienes les venden que los que hagan parte de esa cadena de suministro deberían también cumplir con una serie de estándares internacionales. Y la manera de garantizar que ese cumplimiento se da es a través de lo que se llaman las certificaciones internacionales, ¿no? Entonces, tenemos a países como el Perú, a empresas como la de ustedes, produciendo, exportando en el mundo, vendiéndole a intermediarios o a otras empresas en otras partes del mundo, y estas empresas diciendo, ok, me gusta, me parece bacán tu producto, me parece bien el precio, pero además necesito que tú me garantices que cumples una serie de exigencias, ¿no? Que pueden ser, como repito, vinculadas al producto, calidad, características, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente, junto con eso, las certificaciones están incorporando otras dimensiones que son
materias sociales o materias laborales, ¿no? Las empresas en general tienen impacto sobre su entorno cuando operan, ¿no? Y tienen un impacto a veces sobre los trabajadores mismos, como ustedes, que trabajan en ellas. Entonces, para poder acceder a esos mercados internacionales, para poder vender y lanzar el producto, que el producto llegue, las empresas se obligan a cumplir estas certificaciones y estas certificaciones tienen diversas formas y diversos nombres. Pero ¿por qué volvamos al tema de por qué las certificaciones? Bueno, hay estudios que han determinado las características del tipo de empleo que hay en las cadenas globales, ¿no? Y como hemos visto al inicio, nuestras empresas están proveyendo estos productos frescos a cadenas globales de alimentos, ¿no? Se van a distintas partes a venderse por distintas partes del globo, ¿no? O sea, Perú vende a múltiples mercados los múltiples productos que se producen en este momento. Bueno, en los estudios sobre el empleo en estas cadenas globales se ha identificado que en el tema de la agricultura, digamos, en el caso de la agricultura, el empleo se da fundamentalmente en pequeñas unidades económicas y por otro lado son trabajos intensivos poco calificados. Es decir, que el trabajo, el requerimiento es poco calificado y muchas veces el propio trabajador es poco calificado. Entonces, a diferencia de otros sectores quizás que requieran personal técnico, más capacitado, qué sé yo, más educado, en el caso de la agricultura hay un contingente muy grande de los trabajadores que trabajan en el sector agrícola que tienen empleos de baja calificación y en muchos casos de bajos salarios también, ¿no? Entonces, estas condiciones dan a que o puedan ocurrir una serie de, digamos, incumplimientos, ¿no? Porque hay una cierta informalidad, porque las personas que trabajan en el sector pueden no tener un nivel educativo que les permita conocer sus derechos de mayor manera o de mejor manera. Y por eso es que el sector agrícola es muy parecido al sector textil global, enfrenta estos retos. Y por lo tanto, los compradores internacionales de productos agrícolas exigen mucho que además se agreguen estos cumplimientos de los estándares y este cumplimiento se compruebe a través de certificaciones internacionales, lo que sería como sellos, ¿no? Como etiquetas que dice que esta empresa cumple con esta certificación internacional, que para el comprador final, para el comprador internacional, le da valor, ¿no? Esa certificación a él dice, ah, no, entonces, si la empresa está certificada, yo, digamos, tengo una mayor confianza de que la empresa está cumpliendo con distintas normas, ¿no? Entonces, esta es un poco la secuencia que tenemos frente a esta situación. Y vamos a poner, ejemplo, esta certificación de ETI sirve para las empresas que están proveyendo a empresas que están involucradas en la iniciativa ETI. Si el comprador no está involucrado, probablemente no podemos usar este mecanismo. Entonces lo que necesitamos saber en el caso de nuestras empresas, y eso es en lo que están esta semana todos ustedes, tratar de conseguir más información de mi empresa y tratar de conseguir o conocer mejor cuáles son las certificaciones o los estándares que adicionalmente nuestras empresas se han comprometido. Si nosotros ubicamos eso con mayor claridad, vamos a poder determinar si los problemas que estamos enfrentando ahora pueden ser utilizados o pueden ser solucionados a través de la implementación de un mecanismo que, como ustedes ven, no es un mecanismo judicial, no vamos a ir a un juez, no, vamos a ir sobre la propia iniciativa, vamos a escribir un caso que seguramente tiene un formato y tiene una serie de procedimientos. Cada certificación tiene su propio mecanismo de queja y hay que evaluar cuál es el que nos podría convenir. Bueno, yo lo dejo hasta aquí. Esto ha sido el primer capítulo de esta historia. En el segundo
capítulo seguramente hablaremos más sobre, más específicamente, algunos mecanismos de queja. Saludos. ¿No? Acá vemos un cuadro, un estudio para América Latina de las distintas eh, estándares de sostenibilidad para productos agrícolas y vemos que hay una lista cada vez más grande de estas certificaciones que están siendo exigidas por los compradores para que los vendedores, como empresas como las peruanas, puedan llegar allá. Entonces, los estándares internacionales son una serie de normas. Si eso está vinculado a una certificación y hay un incumplimiento de esos estándares, esa certificación pierde valor y podemos ir a decir, oigan, esa certificación que usted le dio a esta empresa y donde esta empresa se compromete a cumplir una serie de cosas, bueno, la empresa está en falta. Y el mecanismo debería tener la suficiente fuerza para poder, digamos, convencer a la empresa certificada de cambiar su actitud, regresar a la actitud previa, compensar daños si es que han habido. Entonces, este uso de las certificaciones, eh, este uso de los mecanismos de reclamación, eh, tiene un sentido sobre todo para empresas como las de ustedes, que son empresas exportadoras, que están vendiendo al mercado internacional y que ese mercado internacional de alguna manera les está exigiendo que tengan este cumplimiento. Entonces, cuando hemos estado hablando el otro día de trabajar los casos que ustedes han compartido con nosotros y ir, digamos, agregando esta información, está en la idea justamente de poder testear, evaluar la posibilidad de utilizar un mecanismo de reclamación. ¿Cuál mecanismo de reclamación? Bueno, depende, porque no todo mecanismo sirve para todos. Como en el caso anterior, por ejemplo,